Regar correctamente nuestras orquídeas es fundamental para tenerlas sanas y bonitas, para que puedan florecer, crecer, nutrirse y desarrollarse bien. Hoy voy a hablarte de algunos errores que, si los estás cometiendo, deja de hacerlos, y en caso de que hayas pensado, te haya llegado la recomendación, no caigas en ellos para que puedas regar correctamente a tus orquídeas. Hola, mi nombre es Adrián y te doy la bienvenida a OrkiPlanet, donde nos gusta compartir la información de cómo cuidar adecuadamente estas hermosas plantas a través de los más de 11 años de experiencia que ya tenemos en nuestro canal. El agua es un elemento fundamental para cualquier ser vivo. Las orquídeas pueden estar sin nutrientes, puedes no aplicarle ningún fertilizante y van a crecer y desarrollarse de forma excelente. Pero si colocas mal el agua o dejas de colocárselas, vas a perder a tu orquídea en tan solo unos días. Y no es algo que debas tomar a la ligera. Estos errores provocan que no tengas buenas experiencias con tus orquídeas, y es que parte mucho de las malas recomendaciones que te dan en los viveros donde se compran o en los sitios donde estás adquiriéndolas. O puede ser intencional para que estés comprando orquídeas frecuentemente al perderlas y creer que es tu culpa y no tanto de las malas recomendaciones. Así que estos errores se dan muy frecuentemente porque la gente lo repite y lo repite y lo repite porque se ha escuchado mucho, pero eso no quiere decir que funcione. El primero de todos es el riego por inmersión. Vamos, aquí lo hemos hablado, le dediqué un video completo y recibí muchas críticas, y sobre todo algo que se repetía: yo las vengo regando así más de tantos años y mis plantas siguen bien. Tus plantas podrían estar mejor si sigues un correcto riego para tus orquídeas. En la naturaleza, vamos, recordemos cómo se da en la naturaleza el riego. Nunca vas a ver que hay alguien que toma a la orquídea, la saca de la rama del árbol que crece en el bosque, la sumerge en el riachuelo y la vuelve a poner ahí. Por supuesto que no, la planta está fija ahí siempre, y es que recibe agua de dos formas principalmente. La más común, la que recibe agua todos los días, es a través de la neblina, de la niebla que se levanta en estos lugares, que es un poquito difícil para nosotros replicar eso, pero esa neblina las cubre y las va hidratando de una forma excepcional. Si tienes los recursos necesarios, puedes comprar un humidificador para plantas, para invernaderos, y adaptar un ecosistema completo para emular estas características. Pero si no puedes replicar esto, que es lo que pasa en la mayoría de los casos, lo único que tienes que hacer es comprar algo tan simple como una regadera. Las regaderas tienen estos pequeños agujeros que permiten que el agua caiga en forma de lluvia, que es la segunda forma más común en la que las orquídeas reciben el agua en la naturaleza. Si los invernaderos gigantes que producen miles y miles de orquídeas al año riegan a sus orquídeas desde arriba, ¿por qué tú, que tienes 3 o 4 plantas, sigues escuchando esa recomendación de regarlas desde abajo por inmersión, inundándolas? Eso no es correcto, además de que puede traer problemas con la acumulación de sales, la pérdida del sustrato o la pudrición de las raíces. El segundo error común es no regar la cantidad adecuada, pasarse o poner muy poco. En ambos casos es determinante para la buena salud de la orquídea. No encharques a tus orquídeas no significa que ponerles más agua está bien, y tampoco colocarles menos agua está bien. Tienes que hacerlo de una forma responsable y sobre todo mirando cómo tu orquídea se comporta y en qué sustrato está. Es un poquito confuso determinar la cantidad adecuada que necesita la planta, por eso lo mejor es guiarse por la temperatura exterior que tengas, porque el sustrato pierde agua dependiendo de la temperatura a la cual estés. Si estás más allá de los 23 grados Celsius todos los días durante periodos largos, seguramente te tocará regar una vez al día. Si estás menos de esa temperatura durante periodos largos, te tocará regar cada 2 o cada 3 días incluso. Entonces mira cómo está el exterior, cuánta agua se está evaporando, cuánto está perdiendo el sustrato. Un truco muy bueno es tomar uno de estos palillitos que se utilizan para las brochetas, le colocas, lo entierras hasta el fondo y lo sacas cada vez que quieras retirar. Con eso no estás poniendo en riesgo el sustrato y ves en qué nivel de humedad está. Si ha bajado mucho o está totalmente seco, es necesario regar, y si ese palito todavía está húmedo, tienes que dejar o esperar un par de días más hasta volver a regar. En base al encharcamiento viene una parte importante, y es no colocar platos, recipientes, macetas decorativas o elementos que hagan que el agua se empose debajo o directamente debajo de la maceta de la orquídea.
Todas las orquídeas deben drenar el agua que no estén reteniendo en el sustrato para que no se pudren. Si no permites que se drene el agua y dejas esa capita, ese poquito de agua ahí, vas a dejar que la raíz desde el fondo se pudre y la pudrición empiece a subir y destruir a la planta. Ojo, esto en el caso de las plantas que tengan drenaje en la parte inferior. Si las plantas tienen drenaje a los lados y la parte inferior está totalmente sellada, no importa si se acumula un poco de agua, porque la evaporación hará que en los agujeros que queden salga ese exceso de agua. Pero si lo encharcas desde abajo, tapándolo todo con el agua, ese empozamiento causará la muerte y la pudrición de la plantita, así que evita dejar platos. Yo, por ejemplo, las tengo, como ves, en estas estructuras metálicas que tienen varios agujeros. Podrías reemplazarla por mallas plásticas y que permiten sostenerse a la planta, pero asimismo también escurrir el agua en exceso a las macetas, y las plantas están excelentes. Está haciendo muchísimo sol, muchísimo calor, por lo menos en esta temporada. Al menos en mi región estamos en temporada seca, y esto irá siquiera hasta inicios de octubre, un poco más. En estas temporadas, cuando haya más calor, más iluminación, más evaporación del agua, que esté, vamos, todo más seco, no es bueno regarlas a cualquier hora. Algunas personas dicen, no, pero es que está muy caliente, voy a refrescarlas ahorita, y lo que vas a terminar es quemando a tu plantita y provocándole heridas, porque el agua va a actuar como una pequeña lupa, así que esas quemaduras no se van a poder recuperar para nada en la planta. Entonces, lo que tienes que hacer es regar en las horas que no tengas demasiada exposición solar, ni tampoco ya en la noche. Regar en la noche es una emergencia, es decir, en ese día no pudiste estar todo el día ahí y de ley tuviste que regarlas en la noche, pero en un día que sea muy caluroso tienes que hacerlo, sobre todo en las mañanas de preferencia. Entre la hora del amanecer y las 9 de la mañana es la hora ideal. Si te pasas de las 9 de la mañana, mejor espera regarlas por la tarde, ya antes del atardecer o durante el atardecer, sin que caiga la oscuridad completa. Ahí las riegas para que tus orquídeas estén muy sanas y bonitas y absorban la cantidad correcta. Este error prácticamente nadie le presta atención, porque dicen, agua es agua, no importa si le estoy sacando de la llave, de la lluvia, de la lavadora. Y no uses cualquier agua en tus orquídeas, porque es un factor determinante. El agua potable usualmente se la saca de acuíferos que están debajo de la tierra, que son grandes reservas de agua, o de ríos que están circulando bastante, y eso hace que tenga elementos de la tierra, sales minerales de calcio o de magnesio ahí en la planta. Entonces, lo mejor, si vas a usar agua que sea potable, recoléctala en un recipiente y úsala para regar después de 2 días, primero hasta que se haya evaporado el cloro, y segundo hasta que la mayoría de las sales se hayan asentado en el fondo. El agua de lluvia, puedes decir, es la mejor agua para regar, es la que le voy a colocar a mis orquídeas porque es la más natural. El agua que cae va a ir tomando las partículas que se encuentran en el aire, las partículas de smog, de azufre y de otros elementos, y eso puede alterar la química natural de tus plantitas. Puede que las nubes que llevan los contaminantes de la ciudad lleguen al campo y te entreguen también agua contaminada. El agua adecuada para las orquídeas es el agua que sea filtrada a través de un proceso de ósmosis inversa o un proceso de destilación. Cualquiera de los dos es bueno, pero también es mucho más caro regar con esas orquídeas. Y bueno, tienes una colección como aquí de 100, 120 plantas, ya te va a salir a cuentas un poco, pero si tienes 3 o 4 orquídeas, esa agua es la que debes sí o sí usar. Ojo, cuidado con el agua mineral, que esta suele ser parecida al agua de pozo, pero con muchísimas sales minerales y todavía se vende embotellada. Entonces, cuando vayas a comprar el agua, identifica que sea agua purificada o filtrada, que esa es la ideal para tus orquídeas, y el agua mineral. El agua mineral no la uses en tu... Otro de los elementos es guiarse por el color de las raíces. Seguramente habrás escuchado que la recomendación de todos es que si ves raíces grises, si ves raíces blancas, ahí es momento de regar. Y puede no ser cierto, porque las raíces de las orquídeas son una estructura fascinante. Porque lo que tú ves en la parte exterior, esa parte blanca o verde o morada que se torna según la orquídea, no es la raíz en realidad, sino es una cubierta protectora hecha de células que son como esponjas que absorben y guardan agua. Esas células y esponjas tienen un colorcito verde para proteger a la raíz interna de la luz solar directa.
Cuando el agua que está en la parte superior se evapora, se vuelve blanca, pero tú no la ves mucho más quebradiza, sino que la ves todavía firme. Aunque es un indicador, no es el ideal para que revises la orquídea. Lo mejor es analizar las condiciones climáticas, como ya te expliqué anteriormente. Tampoco dejes que el sustrato se seque por completo. Y el error fatal que jamás debes utilizar, jamás, es usar hielo para regar a tus orquídeas. Porque es bastante impactante ver ahí a los cubitos de hielo con las orquídeas y las orquídeas con flores de forma impresionante en videos editados hechos exclusivamente para publicidad de esto. Recuerda, estás colocando esta polémica tan grande y dejemos de recomendar y dejemos de hablar que es lo peor que puedes hacerle a una orquídea en su etapa de riego. Recuerda que todos podemos cometer errores. Lo mejor es ir solventándolos y eliminándolos. Si tú estás cometiendo alguno de estos y tus orquídeas todavía se encuentran bien, corrígelos, riégalos de la forma adecuada para que tus plantas crezcan de la mejor manera posible. No sigas cayendo 2 o 3 veces en la misma piedra. Mi nombre es Adrián y espero que sus orquídeas florezcan sanas y bonitas. Nos vemos en el próximo video. Adiós amigos, que la pasen bien.